El millonario queda chocado al saber que su ex esposa negra es mendiga para sobrevivir. Héctor Alarcón, el rey indiscutido del mundo de la moda, con su imperio brillante y lleno de glamour, nunca pensó que aquel día, en una fría mañana de octubre, su vida daría un giro tan devastador. Su ostentoso Porsche rojo destacaba entre los coches lujosos aparcados en la lujosa avenida de Madrid. Pero fue el brillo de un pequeño anillo en una casa de Penjor lo que atrajo su atención. Cuando entró, los ecos de murmullos y risas se apagaron. Pasó junto a clientes desconcertados y al llegar al mostrador, se quedó helado. Beatriz, ex esposa, estaba allí. Con una mirada abatida, parecía una sombra de la mujer llena de vida que él conocía. Su piel dorada solía resplandecer, pero ahora lucía pálida y consumida. Luchando contra el nudo en su garganta, la vio sosteniendo su anillo de compromiso, las lágrimas a punto de desbordarse de sus ojos. Aquella imagen penetró su pecho como un puñal. Ella se estremeció al oírlo, y por un instante los dos se miraron atrapados en un mar de recuerdos. Las risas, las promesas de un futuro juntos, todo devorado por el silencio. La realidad se hizo presente como un golpe. Ella estaba allí, a punto de deshacerse de lo poco que le quedaba. El padre del bebé me dejó, confesó Beatriz. Su voz se quebró. Cada palabra era un martillo que golpeaba con fuerza en la cabeza de Héctor. El resentimiento ardía en su interior como un fuego incontrolable. Era inaceptable ver a la mujer que amaba caer en la desesperación. La imagen de ella en ese pequeño hotel, sola y derrotada, lo devastó. «Necesitas ayuda», le dijo, más como un grito que como un ofrecimiento. Pero no quiso que se sintiera sola en esto. Ofreció trabajos en su empresa, oportunidades de reconstruir su vida. Sabía que la dignidad era más valiosa que el oro, más preciosa que cualquier joya. Pero la fragilidad que irradiaba Beatriz empezó a desbordar viejas heridas, microporos de inseguridad que nunca sanaron. El pasado regresaba a asomarse, y los secretos que habían quedado enterrados no tardarían en salir a la luz. «¿Por qué te fuiste?». La pregunta le salió sola, y las palabras quedaron colgando, pesadas en el aire. El silencio se volvió ensordecedor. Los recuerdos de peleas, de palabras hirientes, llenaron el espacio entre ellos. Fue en ese momento que Beatriz, con los ojos llenos de lágrimas, reveló un secreto que cambió todo. «Yo nunca quise irme, Héctor. Había algo más». El aire se volvió denso, y la emoción en su pecho estalló como un volcán. La historia de su separación se entrelazó con las verdades heladas que ninguno había querido enfrentar. Héctor comprendió que aunque había construido un castillo de éxito, su corazón seguía perdido. Se encontró en una encrucijada, donde el pasado y el presente se cruzaban. Mientras los murmullos de la gente comenzaron a resonar de nuevo, Héctor se sintió atrapado en una tormenta de sentimientos. Entre la fama, el lujo y la soledad desgarradora de Beatriz, tuvo que decidir: continuar disfrutando de su vida de ensueño o arriesgarlo todo para reconstruir algo que nunca debió romperse. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos
El murmullo a su alrededor se intensificó. «Suéltame». La voz era estridente, casi desgarradora. Héctor se volvió abruptamente y lo que vio lo dejó paralizado. Un hombre, alto y robusto, se acercaba a Beatriz con una mirada que retaba a cualquiera a interponerse. Llevaba una chaqueta de cuero y un aire de furia y desesperación que heló la sangre de Héctor. «¿Quién es este tipo?», se preguntó. El hombre empujó a Beatriz con brutalidad y ella cayó de rodillas, sus manos temblorosas tratando de mantener el equilibrio sobre el frío suelo de la tienda. El corazón de Héctor latía con fuerza. Sus instintos le decían que debía actuar rápido. «¡Basta!», gritó, acercándose en un par de pasos, sintiendo cómo la indignación lo invadía. Pero la reacción del hombre fue inmediata. Se giró hacia Héctor, su rostro una mezcla de rabia y miedo. «¿Quién te crees?», dijo, su voz tan profunda que parecía sonar en el vientre de todos los presentes. Beatriz, entre sollozos, levantó los ojos hacia Héctor, y eso lo hizo avanzar. Pero cuando estaba a punto de llegar hasta ella, el hombre sacó un teléfono y justo antes de que Héctor pudiera reaccionar, lo alzó al aire. «Mira, esto es lo que te cuesta haberla dejado. ¿Quién crees que se queda con ella ahora?». En la pantalla, un video comenzó a reproducirse. La imagen congeló el tiempo. Beatriz, entre risas en una fiesta, para luego cambiar a una escena más inquietante, donde se la veía bastante cercana a aquel hombre, su brazo alrededor de su hombro. El eco de la risa alegre contrastaba con el horror que se apoderó de Héctor. Esto no podía ser real. «¿Ya estás con él?». La traición en sus palabras salió como un golpe bajo. El rostro de Beatriz se oscureció y las lágrimas se desbordaron. «No, Héctor, no es lo que piensas». Pero su voz era apenas un susurro en el caos que había estallado. «Actúas como si lo supieras todo, pero no sabes nada. Ella nunca te amó de verdad». El hombre se rió con desprecio, mientras todos los asistentes de la tienda apuntaban con sus miradas en shock hacia la escena dramática. Beatriz se llevó las manos a la cara, ruborizada de dolor y vergüenza, como si el mundo entero arremetiera contra ella. Héctor sintió un bloqueo en su garganta, una mezcla de impotencia y desesperación. No puede ser cierto. El nudo en su pecho aumentaba, y las imágenes de su felicidad compartida con Beatriz comenzaban a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. Ella solo estaba usando tu dinero, Héctor, y ahora se quedó sin nada. Es una mentirosa. Su voz era una saeta que atravesaba el aire, y eso encendió algo oscuro en el hombre. Las miradas de los asistentes cambiaron de confusión a juicio. El silencio se transformaba en un grito ensordecedor. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, las últimas palabras de Beatriz resonaron en su mente como un eco. «Yo nunca quise irme». La realidad se venía abajo, revelando un mundo de secretos que aún no comprendía del todo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tanto había ocultado sobre su vida? Héctor ya no sabía a quién creer. Antes de poder procesar nada, un grupo de personas se acercó y el escándalo comenzó a desbordar las paredes del local. Era un momento de quiebre, una revelación que lo dejó temblando. Ahora había más que una relación quebrada, más que una traición. Algo oscuro, algo que lo cambiaría todo. ¿Quién era realmente Beatriz? ¿Qué secretos guardaba? El caos estallaba hacia alrededor, y él se encontró en un vórtice de emociones. La torbellino de preguntas era abrumador, y entre el desgarrador dolor, sabía que la vida que conocía jamás sería la misma. ¿Cómo enfrentar lo que aún estaba por venir? Héctor ya no sabía a quién creer. El grito de Beatriz resonaba en su cabeza,
como una campana que no dejaba de sonar. ¿Por qué estaba haciendo esto? No puede ser verdad. El aire estaba cargado de tensión, y la mirada del hombre era un desafío directo. Las risas de la fiesta en el video se mezclaban con el murmullo aturdido de los presentes. La multitud murmuraba, cada uno con su propia opinión, sus miradas llenas de juicio. Todo sucedió de repente. «Tú no sabes nada de ella», gritó Héctor, su voz sonando más fuerte que nunca. Pero el hombre, con una sonrisa amarga, simplemente se encogió de hombros. «Tú crees que la conoces, pero solo ves lo que quieres ver. Ella nunca fue la mujer que pensabas». Un silencio inquietante invadió la tienda. El mundo a su alrededor se desvaneció mientras la verdad amenazaba con brotar. De repente, un estallido. Un cristal rompió. Todos se giraron hacia la entrada, que ahora parecía el escenario de una tragedia. Un grupo de personas empujó la puerta con fuerza, una ola de caos que arrolló a la multitud. Héctor se quedó paralizado. Sus ojos solo podían seguir el movimiento frenético. Un tipo de aspecto feroz avanzaba entre la gente, y lo que llevaba en la mano hizo que su estómago se encogiera. Un arma. «Nadie se mueve», gritó el intruso, su voz retumbando en las paredes como un trueno. Beatriz se puso pálida, el horror adornando su rostro. Héctor no podía creerlo. Todo lo que conocía se estaba desmoronando de nuevo. El hombre de la chaqueta de cuero también se dio la vuelta, e inmediatamente el miedo se apoderó de él. Se quedaron paralizados, viendo cómo el intruso se acercaba, con coraje casi suicida. «¿Eres tú el que la dejó?», le preguntó al hombre de la chaqueta, con desprecio. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El tiempo se detuvo. Beatriz se aferraba a su anillo como si fuera la única salvación que le quedaba. La confusión se convertía en terror. Héctor se dio cuenta de que ya no era solo un juego de mentiras y traiciones. Era una amenaza palpable, una vertiginosa caída en un abismo del que no sabía si podría salir. «¡No, no! ¡Esto no tiene que suceder!», gritó, intentando razonar con el intruso. Pero el hombre con el arma no quería escuchar, y de repente un disparo resonó. Un eco desgarrador sacudió la tienda. Todos los presentes gritaron al unísono. La multitud se dispersó en un pánico frenético. El sonido de la descubierta y el miedo transformaba el escenario. Beatriz cayó al suelo, sus ojos llenos de pánico buscando a Héctor. El mundo se volvió borroso. La figura del intruso se convulsionó, y en un segundo todo se oscureció. Entonces, sin previo aviso, un grito desgarrador, no de miedo, sino de dolor. Héctor se acercó, el corazón latiéndole en las sienes, y lo que vio lo paralizó. El hombre de la chaqueta de cuero se desplomaba, una sombra de vida desapareciendo ante él, una imagen que lo marcaría para siempre. «No, no puede ser, esto no está pasando», pensó, su mente en blanco. Beatriz estaba a su lado, pero sus miradas se cruzaron. En sus ojos había una mezcla de preguntas, dolor y algo más. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Quién es ese tipo? ¿Qué sabía ella que él no sabía? Todo cuanto creía estaba en cuestión. En medio del pánico, la figura que disparó desapareció en la multitud. Pero la verdad es que justo en ese momento, Héctor comprendió que esto no se trataba solo de él y Beatriz. Era un mundo más grande, más oscuro de lo que podía imaginar. Un secreto profundo, oculto entre las sombras. ¿Acaso todo el drama era parte de un juego más grande? ¿Qué secretos de Beatriz estaban aún por descubrir? Y lo más aterrador, podría significar que todo su amor, sus recuerdos,
Todo lo que construyeron juntos estaban basados en una mentira. El silencio quedó como un eco inquietante en el aire, y Héctor se sintió atrapado, incapaz de dar un paso más. Héctor ya no sabía a quién creer. El grito de Beatriz resonaba en su cabeza, como una campana que no dejaba de sonar. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¡No puede ser verdad! El aire estaba cargado de tensión, y la mirada del hombre era un desafío directo. Las risas de la fiesta en el video se mezclaban con el murmullo aturdido de los presentes. La multitud murmuraba, cada uno con su propia opinión, sus miradas llenas de juicio. Todo sucedió de repente. «¡Tú no sabes nada de ella!», gritó Héctor, su voz sonando más fuerte que nunca. Pero el hombre, con una sonrisa amarga, simplemente se encogió de hombros. «Tú crees que la conoces, pero solo ves lo que quieres ver. Ella nunca fue la mujer que pensabas». Un silencio inquietante invadió la tienda. El mundo a su alrededor se desvaneció mientras la verdad amenazaba con brotar. De repente, un estallido. Un cristal rompió. Todos se giraron hacia la entrada, que ahora parecía el escenario de una tragedia. Un grupo de personas empujó la puerta con fuerza. Una ola de caos que arrolló a la multitud. Héctor se quedó paralizado. Sus ojos solo podían seguir el movimiento frenético. Un tipo de aspecto feroz avanzaba entre la gente, y lo que llevaba en la mano hizo que su estómago se encogiera. Un arma. «¡Nadie se mueve!», gritó el intruso, su voz retumbando en las paredes como un trueno. Beatriz se puso pálida, el horror adornando su rostro. Héctor no podía creerlo. Todo lo que conocía se estaba desmoronando de nuevo. El hombre de la chaqueta de cuero también se dio la vuelta. Inmediatamente el miedo se apoderó de él. Se quedaron paralizados, viendo cómo el intruso se acercaba, con coraje casi suicida. «¿Eres tú el que la dejó?», le preguntó al hombre de la chaqueta con desprecio. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El tiempo se detuvo. Beatriz se aferraba a su anillo como si fuera la única salvación que le quedaba. La confusión se convertía en terror. Héctor se dio cuenta de que ya no era solo un juego de mentiras y traiciones. Era una amenaza palpable, una vertiginosa caída en un abismo del que no sabía si podría salir. «¡No! ¡No! ¡Esto no tiene que suceder!», gritó, intentando razonar con el intruso. Pero el hombre con el arma no quería escuchar. Y de repente, un disparo resonó. La multitud se dispersó en un pánico frenético. El sonido de la explosión resonó en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Beatriz cayó al suelo, sus ojos llenos de pánico buscando a Héctor. El mundo se volvió borroso. Pero lo que vino después fue algo que nadie pudo anticipar. De entre la multitud, una figura familiar emergió, con pasos decididos y una mirada fría. Era el padre de Beatriz. Héctor sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está haciendo aquí?», pensó. No quería creer lo que veía. El viejo se acercó al hombre armado con calma, como si supiera exactamente lo que iba a hacer. «Baja el arma, hijo», dijo en un tono monótono que hizo eco en la tienda vacía. La respuesta del intruso fue inmediata, apuntando más cerca. Pero el viejo no titubeó. «No tienes idea con quién estás tratando. Esto ya no es solo un asunto personal». La tensión se intensificó. «¿Qué está diciendo?», se preguntó Héctor, sintiendo que el caos giraba a su alrededor. «Ella es mi hija, y no permitiré que la hieras. Pero hay cosas que tú no sabes». El hombre armado lo miró con desprecio, pero el viejo continuó sin temer. «Beatriz no es la única con secretos. Tu mundo se ha basado en mentiras,
Esa mujer tuvo que dejarte por una razón. Y no es la que crees. Un silencio helado se apoderó del lugar. Las palabras del padre de Beatriz fueron como cuchillos. Cada persona en la tienda sintió el peso de la revelación, incluidas Beatriz y Héctor. Los ojos de Beatriz se abrieron como platos. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó, su voz temblando. Héctor sintió que el aire escaseaba. «Hay algo que debes saber sobre tu madre, Beatriz», empezó el hombre. Y entonces una explosión de recuerdos atravesó la mente de Héctor. Un grito colectivo que resonó en todo el lugar y la sensación de algo que se caía a pedazos. Pero haya algo más, algo oscuro que conectaba su pasado. Y en ese momento todo cambió. El mundo que conocía se desmoronaba. Las piezas de la vida que había construido junto a Beatriz comenzaron a caer. La historia que creía conocer era un espejismo. Ahora, solo una pregunta quedó flotando entre ellos. ¿Qué secretos le había ocultado su amor? La incertidumbre acechaba, y en medio de la confusión, un nuevo dilema se abría. ¿Podría seguir amando a Beatriz después de todo lo revelado? El viejo miró a Beatriz, su rostro lleno de una revelación mortal. Tu madre no era quien creías, Beatriz. Ella tenía un secreto que te ocultó, no solo de ti, sino de todos nosotros. La sala entera quedó en silencio. Incluso los murmullos de la multitud se disiparon como si el aire mismo contuviera la respiración. Héctor sintió que la tensión lo abrazaba, apretando su pecho. ¿Qué dices? ¿Qué secreto puede haber, papá? Las palabras de Beatriz eran un susurro incrédulo. Ella no es solo tu madre. Ella era parte de algo más grande. Un sindicato, una red criminal que operaba en las sombras. Y fue por eso que tuvo que dejarte, para protegerte. Cada palabra fue como una bomba, haciendo eco hasta lo más profundo de su ser. Beatriz retrocedió, como si la verdad tuviera el poder de empujarla. Eso no puede ser cierto. Su voz temblaba, mezclando angustia e incredulidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Héctor observó cómo su rostro se transformaba, el pánico inundándolo todo. Era un torbellino de emociones chocando. De repente, el hombre de la chaqueta de cuero, aún temeroso frente al intruso armado, se dio la vuelta, distrayendo a todos. «Basta ya de tonterías. Esto no es el momento para discutir historias familiares». Pero la mirada fija de Beatriz en su padre no se rompió. «Es verdad, ella tuvo que dejarme para cuidarme», exclamó, y Héctor sintió que el suelo se desvanecía bajo él. Todo lo que creía, todo lo que había querido, estaba cambiando. La mirada dura del padre de Beatriz no cambiaba. «Tu madre fue traicionada. Ella tuvo que hacer un trato, y ahora están en peligro. Gilberto, el jefe de la organización, regresó y no se detendrá hasta encontrarte», dijo el viejo, y el nombre resonó como un trueno en el aire. Héctor palideció. ¿Gilberto? ¿El hombre del video? Todo de repente cobró sentido. Beatriz había estado en peligro todo este tiempo, y él no tenía idea. Él quiso vengarse de ella, y ahora lo que viene no es solo hacia ella. Tú también estás en su mira. Las palabras impactaron a Héctor como un puñetazo en el estómago. «¡No puede ser! Beatriz, debemos salir de aquí». La multitud empezó a reaccionar. Los murmullos crecieron. El miedo se apoderó de ellos. El intruso armado, cada vez más nervioso, apenas podía mantener el control. Todo eran miradas llenas de caos e incertidumbre, cuando de repente un disparo sonó no muy lejos de ellos. Un grito desgarrador rompió el aire. La gente se dispersó, una ola de cuerpos empujándose, buscando la salida. Héctor miró a Beatriz, su rostro pálido y aterrorizado. Pero era demasiado tarde. El hombre armado del video, el hombre que había estado buscando a Beatriz, se deslizaba entre la mayoría,
su mirada llena de furia. Sintió el terror en su interior elevarse como un volcán a punto de hacer erupción. ¿Tú crees que puedes escapar?, gritó el desconocido, apuntando hacia la figura de Beatriz. Héctor sintió como si el mundo se detuviera. En ese instante comprendió que todo lo que había vivido, sus recuerdos, su amor, estaban a punto de desvanecerse. «No», gritó, separándose de Beatriz y lanzándose hacia el hombre. Pero ya era demasiado tarde. Un disparo sonó, un eco vacío en el aire como un fin oscuro. Y en el instante en que Héctor alcanzó lugar a su lado, el cuerpo de Beatriz se desplomó como un muñeco de trapo. Tiempo se detuvo, el dolor le atravesó el corazón y el mundo se nubló. Sus manos temblorosas encontraron su piel, pero no había vida, solo la mirada vacía de alguien que ya no estaba. «¡No, no, no!», gritó, su voz repleta de horror. Le costaba respirar. El nudo en su garganta ya no dejaba espacio para el aire. Las luces de la tienda se apagaron en su mente y el caos lo rodeaba, como si todos los secretos finalmente hubiesen salido a la luz. «Esto no puede estar pasando», pensó, mientras el terror se apoderaba de la sala. Las cabezas giraban, la multitud se detenía con incredulidad y asombro. El padre de Beatriz, paralizado, miraba la escena con ojos desorbitados. Todo había cambiado, y en medio del dolor, una pregunta surgió, oscura y perturbadora. ¿Qué más estaba escondiendo? ¿Qué verdad cocinaba en las sombras, aguardando el momento para revelarse? La historia no había terminado. Ahora el verdadero desafío comenzaba. Héctor cayó de rodillas, el corazón latiéndole con desesperación, intentando comprender la magnitud de la tragedia. Las sirenas resonaban en la distancia, pero para él todo se había detenido. Beatriz, su amor, yacía en el suelo, su vida desvaneciéndose frente a él. Los labios de Héctor temblaban, incapaces de pronunciar sus palabras más profundas. «No, Beatriz, esto no puede estar pasando». La multitud se agolpó, gritos y murmullos llenaban el aire, pero para él todo era un eco distante. Buscó su mano, atenta a la suavidad de su piel, pero la frialdad lo golpeó como un balde de agua helada. Las lágrimas resbalaban por su rostro, cada una un intento desesperado por mantener la realidad a raya. «No te vayas», suplicó, su voz quebrándose. Un empujón brusco lo hizo mirar hacia arriba. Era el padre de Beatriz, de pie allí, con los ojos desorbitados. «¿Qué has hecho?», gritó, vociferando contra el asesino, el eco de su voz desgarrador. Pero lo que menos esperaba Héctor fue lo siguiente. El padre de Beatriz, en un arrebato de rabia, desenvainó rápidamente un arma, apuntando no solo hacia el hombre que disparó, sino también hacia el caos que lo rodeaba. «No dejaré que nadie más arruine a mi familia». En ese instante, el ambiente se volvió irrespirable, la tensión congelándose en el aire. El intruso, aún con su arma extendida, sonrió con frialdad. «No tienes idea de lo que estás haciendo, viejo». Pero antes de que las palabras pudieran convertirse en acción, un segundo disparo resonó. El ambiente se volvió un torrente de pánico, gritos resonando. El padre de Beatriz cayó al suelo, su cuerpo sin vida, golpeando el frío suelo de la tienda. Héctor miró atónito. «¡Papá, no!», gritó Beatriz, su voz ahora un lamento desgarrador. Pero no había tiempo para lamentos. El caos estaba desatado. La multitud se abalanzó, tratando de escapar de la amenaza. Héctor se quedó paralizado. Su mente iba más allá del horror tangible que experimentaba. Sin embargo, cuando la policía llegó,
las luces azules y rojas iluminando el lugar, el verdadero horror se desató. Las sombras comenzaron a salir de donde menos se esperaban. Rostros conocidos, amigos, habían estado observando todo. Fue entonces cuando un susurro aterrador se coló en su conciencia, un eco de secretos revelados. «Lo siento, Héctor», dijo una voz familiar. Era Clara, una amiga de Beatriz, con lágrimas confundidas en sus ojos. «No esperábamos que esto pasara». No sabemos lo que le pasó realmente. Esa frase impactó como una bomba. La confianza que una vez tuvo en su entorno comenzó a desvanecerse como un castillo de naipes arrastrado por el viento. Las revelaciones explosivas comenzaron a hacer eco en su mente. Nadie nunca le había contado la verdad sobre Beatriz. ¿Por qué? Ahora un sinfín de preguntas nublaban su juicio. El dolor se multiplicaba. «¿Qué sabes, Clara? Dímelo», gritó, buscando respuestas entre el horror. Ella no solo era parte de nuestra vida, Héctor. Era parte de un plan. Un juego mucho más grande. Sus palabras se deslizaron en su mente como veneno. Héctor sintió una ola de frío recorrerlo. «¿Qué estás diciendo?», exigió. ¿Qué planeaba Beatriz? ¿Qué secretos guardaba? Clara lo miró con una mezcla de compasión y miedo. «Te lo juro, los secretos eran más grandes. Era un juego de lealtad, un juego que no tenía final. Ella trabajando para Gilberto». El nombre resonó como una campana que anunciaba el desastre. Gilberto, el hombre del video. Su mente se encontraba atrapada entre la confusión y el horror. «No puede ser», murmuró. Las palabras de Clara fueron un golpe a su certeza. La imagen de Beatriz se distorsionaba cada vez más, revelando a una mujer oculta detrás de las sonrisas. La escena se volvió aún más caótica. Un grupo de hombres armados irrumpió en la tienda, exigiendo respuestas, llevando consigo la oscuridad de una historia que se extendía más allá de lo que jamás imaginó. «¿Dónde está Beatriz?», gritó uno de ellos, sus ojos llenos de ira. Las miradas se cruzaron, implorando y llenas de terror. Héctor sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué más me ocultan?», pensó mientras la sombra del futuro se cernía sobre él. Beatriz, quien pensó que conocía tan bien, se evaporaba ante su mirada. ¿Era posible que todo lo que construyeron estuviera basado en una manipulación tan profunda? Mientras el caos continuaba, con los gritos mezclándose con el llanto y las balas resonando, Héctor tuvo una epifanía desgarradora. ¿Realmente había amado a la mujer que pensaba que conocía? La verdad se dibujaba en su mente. Había más en su historia. Más secretos, más traiciones. Un hilo oscuro que lo llevaba a un abismo del que no sabía si podría regresar. ¿Qué haría? ¿Podría encontrar realmente la verdad en medio de tanto dolor? Y lo más aterrador, ¿sería suficientemente fuerte para enfrentar todo lo que aún estaba por descubrir? La tormenta apenas comenzaba. Héctor se quedó en shock, la imagen de Beatriz desvaneciéndose aún ardiendo en su mente. El ruido a su alrededor se volvió irrelevante, como si un velo de silencio cayera entre él y la realidad. La multitud, en pánico, parecía difusa, mientras su corazón latía con furia descontrolada. Se giró hacia Clara, buscando respuestas. «¿Qué sabes? Dímelo, necesito saber». Su voz sonaba desgarrada, como si estuviera arrojando las palabras con desesperación. Pero antes de que Clara pudiera responder, un tremendo estallido resonó en el aire. El hombre armado que había entrado antes se acercaba, su mirada llena de odio, y Héctor sintió como una ola de terror lo envolvía. ¿Acaso todo se estaba descontrolando?
«¡Oh, tú no te irás de aquí!», gritó el desconocido, apuntando su arma hacia él. «No, no, por favor», suplicó Héctor, su voz temblando. Entonces, mientras el caos comenzaba a envolverlos, todos giraron sus miradas hacia la entrada. El sonido de pasos apresurados resonó, y en un instante otra figura apareció. Era un hombre corpulento, con una chaqueta de cuero que todavía llevaba el olor a tabaco. Pero lo que lo impactó fue su cara. «¡Gilberto!», exclamó un murmullo entre la multitud. Héctor sintió que su estómago se encogía. «¿Qué hace él aquí?». La tensión aumentó. El aire se volvió pesado. Gilberto levantó las manos, una sonrisa burlona en su rostro. «Solo venía a asegurarme que la fiesta sigue. ¿Pero qué tengo aquí? ¿Una reunión familiar?», dijo, con un brillo malévolo en sus ojos. «¡Tú!», gritó el padre de Beatriz, furioso, dando un paso hacia adelante. Los murmullos resonaron en el aire. La atmósfera se sentía electrificada. «Pensaste que podías esconderte, ¿verdad? Pero siempre supe que vendrías, porque tú y yo tenemos asuntos pendientes», dijo Gilberto, dejando caer una bomba de tensión en la habitación, que llevó los murmullos a un silencio inquietante. Entonces, de repente, en un giro que dejó a todos sin aliento, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Esto», dijo, «es una grabación que hará que todos los secretos salgan a la luz». Puso el dispositivo en la mesa que tenía frente a él. La pantalla se iluminó, y lo que mostró hizo que el corazón de Héctor se detuviera. Eran imágenes de Beatriz, pero no solo en fiestas. La mostraba en reuniones secretas, discutiendo asuntos oscuros con personas que Héctor solo había visto de refilón. El mundo que pensaba que conocía se desmoronaba ante él. «¿Qué significa esto?», preguntó, angustiado. La multitud quedó en silencio absoluto, como si un gran secreto hubiera sido revelado. «¿Y creías que era solo una modelo?», continuó Gilberto, con una risa resonante. «Ella ha estado involucrada en todo esto. Te usó, Héctor, como a todos los demás». Cada palabra de Gilberto golpeaba como un puñetazo en el estómago. Un sudor frío recorría la frente de Héctor. Beatriz no solo había enfrentado peligros porque la habían traicionado, sino que también había sido parte de un juego mucho más grande que él jamás había imaginado. La mente de Héctor giraba y su pecho latía con desesperación. ¿Todo había sido un engaño? «¡No puede ser!», gritó Beatriz desde el suelo, su rostro ahora pálido y lleno de confusión. «Tú no entiendes, Gilberto». Pero el hombre armado solo se rió. «Oh, pero yo entendí. Y tú, querida, fuiste una gran pieza del rompecabezas». La desilusión en el rostro de Beatriz era desgarradora. Con cada palabra, la verdad se iba revelando como un puñal. Y de repente, un golpe resonó, un disparo. El grito de Beatriz se ahogó en el aire. Héctor observó, petrificado, cómo Gilberto cayó, su mirada llena de furia, pero también de sorpresa. El eco del disparo se convirtió en silencio y el tiempo se detuvo. Una figura emergió de la multitud, su abrigo ondeando, y mientras se acercaba, Héctor entendió que no era un extraño. Era Marta, la mejor amiga de Beatriz. Las manos de Marta temblaban y su rostro mostraba un terror absoluto. «Amor, perdón, no pensé que esto iría tan lejos», dijo. Confusión y miedo llenaron a Héctor. «¿Qué has hecho, Marta? Había algo que no sabías. Beatriz nunca fue quien creíste que era», dijo, y las palabras llevaron un frío a su corazón. ¿Qué significaba esto? El caos reinaba y en medio de la confusión se dio cuenta de que ya no sabía en quién confiar. La vida de todos estaba cambiando en un giro extraño, lleno de secretos. «No puede ser», pensó. El rostro de Beatriz estaba lleno de terror y sorpresa. Entre la tristeza y el horror, solo una pregunta quedó pendiente.
¿Qué otro secreto devastador aún permanecía oculto en las sombras? Héctor se quedó paralizado por las palabras de Marta. La confusión reinaba en su mente, como una tormenta furiosa que lo arrastraba en todas direcciones. ¿Qué quieres decir con que Beatriz no era quien creí? Cuéntame, por favor, clamó. Su voz se entremezclaba con los ecos del caos que lo rodeaba. Las miradas del público estaban fijas en ellos, una mezcla de horror y curiosidad. Beatriz, aún en el suelo, luchaba por entender. ¿Qué sabes, Marta? ¿De qué estamos hablando?, preguntó entre sollozos, sus ojos llenos de desesperación. Pero Marta simplemente bajó la mirada, como si tuviera que enfrentar la verdad que llevaba tanto tiempo guardando. «Héctor, escucha», comenzó Marta, el miedo temblando en su voz. «Beatriz siempre estuvo involucrada en algo más. Yo solo no podía decírtelo. Ella estaba tratando de escapar de eso, pero ahora están de vuelta. Todos ellos». Las palabras resonaron en las paredes de la tienda como sombras amenazantes. Nadie podía soportar la tensión en el aire. «¿De quién estás hablando?», exigió Héctor, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La multitud empezó a murmurar, cada uno buscando respuestas, cada uno temeroso de lo que podría venir. «Gilberto y su gente, ellos son más peligrosos de lo que crees». Beatriz intentó deshacerse de ellos. Yo sabía que estaba en peligro, pero no sabía cómo ayudarla. Las palabras de Marta fueron un golpe que hizo que Héctor sintiera que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Beatriz, todavía en el suelo, grita: «Soy inocente, no soy parte de nada, solo quería vivir una vida normal». Pero la conmoción en su voz hizo eco vacío. Gilberto, que se había recuperado ligeramente, se acercó, su mirada ahora llena de desdén. «¡Suéltala, Gilberto!», gritó un desconocido en la multitud, y todos se giraron hacia él, incrédulos. ¿Quién era ese tipo? La tensión era palpable. La multitud se retiraba, como un océano que retrocede ante una tormenta inminente. Pero mientras todos miraban, uno de los hombres de Gilberto hizo un movimiento. Fue tan rápido que Héctor apenas pudo reaccionar. Un disparo resonó, pero no era hacia Beatriz. Una figura cayó al suelo. Marta. El horror se apoderó de todos. Ruido ensordecedor, gritos de rabia y miedo llenando el aire. «¡No, Marta!», exclamó Beatriz con lágrimas en los ojos. La imagen de su amiga yaciente sobre el suelo frío era un golpe devastador. La multitud, ahora hecha un mar de caos, empezó a huir. Héctor solo podía mirar, sintiendo que su corazón se rompía mientras la vida se escapaba de Marta. «Esto no puede estar pasando», pensó, sin poder creer lo que veía. «Tú lo hiciste, eres un traidor». Gilberto apuntó a Marta, pero en su mirada había temor. Había un juego más grande en marcha. Y no solo estaban atrapados en una pelea personal. El padre de Beatriz, que había estado observando desde la periferia, finalmente hizo su movimiento. «¡Basta! Esto termina aquí, Gilberto», gritó, su voz resonando con una autoridad que hizo que varios se detuvieran. Antes de que alguien pudiera hacer algo más, otro disparo resonó. Este fue seguido por un grito que detuvo los corazones de todos. Una figura emergió del fondo, un hombre que no tenía ni idea de quién era, pero en su mano llevaba un detonador. La multitud quedó petrificada. El caos se transformó en terror profundo cuando comprendieron que todo estaba a punto de estallar. Gilberto sonrió, un brillo horrible en su mirada. ¿Creían que solo yo era una amenaza? La vida de todos ustedes está en juego aquí, y esto es solo el comienzo. Beatriz, ¿sabías que el escape a esta trampa estuviera más cerca de lo que pensabas? Sería un desastre absoluto, y todo por tu culpa. No puedes huir de lo que eres. Un silencio helado cayó. El tiempo parecía haberse detenido. Las miradas se cruzaron, cada rostro reflejaba la inquietud, el miedo y la desesperación de un futuro incierto.
El juego había cambiado para siempre. Los secretos, las traiciones y las vidas estaban a punto de estallar como un volcán. Héctor sintió el terror destrozar su pulso. ¿Qué vendría después? ¿Cómo se salvarían? ¿Qué secretos aún estaban ocultos bajo la oscuridad? La ansiedad era abrumadora, sabiendo que, en cualquier momento, todo podría volar por los aires, y la única pregunta que quedaba en el aire era, ¿quién realmente era Beatriz? Héctor sintió que el aire se volvía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de Gilberto resonaban en su mente, pero el miedo lo mantenía paralizado. Beatriz. El rostro de su amor se desdibujaba entre lágrimas e incomprensión. El caos a su alrededor era un eco distante, pero las imágenes de su vida juntas comenzaron a desvanecerse, erosionadas por verdad. Gilberto, ¿qué demonios estás diciendo?, respondió, la rabia brotándole en la voz. La multitud parecía un espectador mudo, atrapados entre el horror y la fascinación. Pero lo peor estaba por venir. El esbozo de una sonrisa más amplia en el rostro de Gilberto lo alarmó. ¿No lo entendiste? Esto no era solo un juego. Beatriz siempre fue parte de esto, pero hay algo más. La multitud contuvo la respiración, expectante, cuando de repente el hombre que había disparado apareció de nuevo tras una esquina, con el rostro cubierto por la sombra de un gorro. La atmósfera estalló como un globo inflado, su mirada fija en Héctor y Beatriz, con una intensidad inquietante. Sin previo aviso, levantó una hoja de papel en el aire. Este es tu testamento, Héctor, el final de un juego que ni tú ni nadie conocía. La voz de todos se alzó en un estridente murmullo. Beatriz palideció al mirar ese papel. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz temblando. El desconocido lo mantuvo alto, como si fuera el último bastión de una verdad escondida. Todo se hace evidente. Está todo aquí. Héctor dio un paso hacia adelante, su corazón palpitando. ¿Qué tienes, maldito? ¡Muéstramelo! Pero antes de que pudiera avanzar, un destello de luz captó su atención, y el extraño activó una grabadora, una voz profunda resonando por la habitación, inundando a todos con palabras que no estaban preparadas para escuchar. Si estás escuchando esto, significa que el juego ha terminado. Beatriz ha estado bajo la vigilancia de esta organización desde el día en que nació. He encontrado la manera de destruirlos a todos, pero el precio fue una traición que ella nunca vio venir. Las palabras reverberaron, dejando a la multitud en un silencio helado. Los ojos de Beatriz se abrieron como platos, su incredulidad palpable. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? En ese momento, algo dentro de Héctor hizo clic. ¿Por qué?, gritó, colisionando con el caos. ¿Por qué tenías que traicionarme, Beatriz? Sus ojos brillaron con lágrimas, pero había también una chispa de desafío. Héctor, no puedo explicarlo todo ahora. No elegí esto. No era solo mi vida en juego, era la tuya. Pero mientras forzaba sus palabras, el hombre anónimo continuó, su voz implacable como un eco en el abismo. Efectivamente, Beatriz nunca ha sido quien creías. Su padre, el hombre que piensas que es tu enemigo, es en realidad quien enmarca la historia detrás de todo esto. La traición, la vigilancia, era todo parte de un plan diseñado por él para protegerla. Y tú, Héctor, eres el sacrificio mayor. Héctor sintió como si lo bombearan, sus pensamientos girando frenéticamente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, cada palabra saliendo como un susurro. De repente, una sombra se deslizó entre las sombras de la tienda. Un rostro familiar, la madre de Beatriz. «Mira, ¿tú otra vez?», exclamó Beatriz, su voz llena de incredulidad y enojo. La mujer, con mirada inquebrantable, miró a su hija. «Todo es cuestión de tiempo, Beatriz. Si supieras realmente la razón detrás de nuestras decisiones...»
¿De qué demonios estás hablando?, gritó Beatriz, angustiada. El aire se volvió denso y el hombre en la esquina se rió burlonamente. Todo se desmorona y tú piensas que aún hay tiempo. No hay salida. Entonces, como un destello furioso, un estruendo resonó y algo chocó contra una de las vitrinas, dispersando el cristal en la habitación en una lluvia bravía. La madre de Beatriz gritó mientras se dejaba caer, el horror aplastando su rostro. Miedo, confusión. Una nueva dimensión de terror se había desatado, y el caos los rodeaba. El rostro de Beatriz, una mezcla de sorpresa y dolor, se tornó en una máscara llena de determinación, mientras comprendía que todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. «¡Basta ya!», gritó, su voz resonando con rabia. Se volvió hacia el extraño en la esquina. «Dime, ¿qué tengo que hacer para deshacer todo esto? Quiero saber la verdad». El hombre la miró fijamente, como si un antiguo rompecabezas estuviese por resolverse. «La verdad, Beatriz, el verdadero juego apenas comienza. Y es un juego donde nadie sale ileso. ¿Eras más fuerte que tu madre? ¿O descubrirás el oscuro secreto que te une a Gilberto? Piensa rápido. Tu futuro y el de él están a un chasquido de distancia». El aire quedó cargado. La tensión palpitaron entre ellos. La mente de Héctor se nubló en un caos de emociones. Miranda, la madre de Beatriz, había caído. ¿Era un sacrificio necesario? ¿Qué más ocultaba Beatriz? ¿Qué secretos más oscuros aún estaban por salir a la luz? En ese instante de peligro, todo lo que pensaban que conocían se desmoronaba, dejándolos a todos a merced de un juego mucho más grande. La incertidumbre se apoderó de ellos. ¿Quién estaba realmente en control? ¿Y quién pagaría el precio más alto? Héctor miró el dispositivo, el eco de la grabación resonando en su mente como un tambor. La habitación estaba en silencio, y las palabras de Gilberto se deslizaron como una sombra amenazante sobre él y Beatriz. El caos se había convertido en un monstruo que lo acechaba, y cada latido de su corazón parecía ser un recordatorio de la inminente explosión de secretos. «Es suficiente», gritó Beatriz, levantándose con fuerza, sus ojos reflejando determinación en medio del pánico. «No dejaré que esto termine así». Su voz resonaba con poder, y Héctor sintió una chispa de esperanza en medio de la tormenta. El amante del caos, Gilberto, sonrió irónicamente, su ira contenida detrás de una fachada de burla. «¿Crees que puedes cambiarlo todo en un instante? Las cartas ya están echadas». Miró a la multitud, sus labios curvándose. «Ellos vienen a buscar a quienes traicionaron». En un instante, la atmósfera cambió. Un sonido distante se escuchó. Pasos. Miradas se volvieron hacia la puerta principal, donde sombras comenzaban a avanzar. Héctor sintió cómo la adrenalina le golpeaba como un látigo, y su mente se llenó de imágenes de huida, de supervivencia. «No, no dejaré que te hagan daño otra vez», murmuró, enfocándose en Beatriz, que ahora respiraba con fuerza, como una guerrera preparada para el combate. Sin esperar, Héctor corrió hacia ella, y como si un rayo hubiera partido el aire, un estallido resonó. Varios hombres entraron, claramente listos para pelear. La sala se llenó de gritos. «¡No se muevan!», uno de ellos ordenó. «¡Atrás!», gritó un desconocido, blandiendo su arma con desdén. El lugar se transformó en un mar de cuerpos corriendo y gritos aterrados, mientras las sombras de aquellos que habían estado en calma se convertían en versiones aterradoras de sí mismos. «¡Héctor, corramos!», gritó Beatriz, arrastrándolo hacia la salida. Pero antes de que pudieran escapar,
Gilberto avanzó, su expresión oscura. «Nadie se va», clamó, levantando la mano. Todo estaba en esa balanza. Su vida, sus secretos. Héctor apretó la mano de Beatriz, sus ojos fijos en ella, llenos de emociones intensas. «Lo siento», susurró. «Siento no haberlo sabido antes. Quiero que luchemos juntos». Ella asintió, lágrimas de miedo reflejando su amor y dolor. Pero en ese instante se produjo una detonación. Un disparo rebotó en la sala, y el eco de la balacera volvió a llenar el aire. Héctor sintió que el mundo se desvanecía nuevamente, la realidad desmoronándose. La madre de Beatriz cayó al suelo, un grito desgarrador emergiendo de sus labios. «¡No, mamá!», gritó Beatriz, corriendo hacia ella. Pero Héctor la detuvo. Sus manos temblaban. «No, debemos seguir. Todos están en peligro». Con el corazón hecho trizas, pero determinado, Héctor arrastró a Beatriz por el pasillo. No había tiempo que perder. Era ahora o nunca. Las luces de la policía comenzaron a parpadear fuera de la tienda, retumbando como un trueno en sus corazones. La esperanza renació en ellos. «Estamos en el camino correcto», exclamó Héctor, cuando de repente su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio que era un mensaje de texto. Era de Clara. «Encuentra la habitación oculta en el sótano. Allí está la respuesta». Sin dudarlo, guió a Beatriz hacia la parte trasera del local. Mientras bajaban las escaleras, la tensión alcanzaba un nivel crítico. La oscuridad envolvía el sótano, pero Héctor podía sentir que estaban cerca. Se detuvieron al llegar a una puerta sellada. ¿Esto es lo que estamos buscando?», preguntó Beatriz, su voz temblorosa. Con un fuerte empujón, Héctor abrió la puerta y se encontró con un lugar lleno de documentos y fotografías. «Esto es su vida», susurró Beatriz, caminando por la habitación, asombrada. Entre papeles y secretos, un archivo llamó su atención. Abriéndolo, vieron la verdad sobre su madre, sobre Gilberto y una red amplia de corrupción, traiciones y un plan para escapar de una vida de mentiras. El nudo de su destino comenzó a deshacerse mientras leían la historia que había permanecido oculto por tanto tiempo. Esto puede acabar con esto», dijo Beatriz, su voz firme. «Debemos entregarlo a la policía». Volvieron a la luz y los gritos seguían llenando el aire. La policía había llegado en masa, mientras Gilberto se retiraba a las sombras, su mirada llena de rabia. Eran muchas cosas a la vez, dolor y un nuevo comienzo. El futuro era incierto, pero la lucha apenas comenzaba. Al salir, Héctor miró a Beatriz, sus ojos intentando leer el futuro en su rostro. «Será difícil, pero no estaré solo esta vez», dijo, sintiendo que su voz era un juramento. El amor que había creído perdido ahora renacía en ellos. Mientras la multitud se dispersaba y las luces de sirenas iluminaban la noche, la verdad comenzaba a salir. Era el momento de enfrentar lo desconocido y reconstruirse. «Así es, Héctor. Juntos», concluyó Beatriz, sintiendo que ahora realmente podían ser libres de sus pasados. Ahora, amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Aplasten el botón me gusta ahora. Cada clic alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperen ni un segundo más.